Está usted en Contraste. Hoy día tenemos un panelista invitado de primera línea, el doctor Electo Ceballos. También está, por supuesto, nuestro amigo, el doctor Marcos Ibaceta. El tema de hoy día, indudablemente, son las elecciones. No hay presidente de la República todavía. Nosotros hubiéramos querido la semana pasada trabajar sobre ese tema, pero ¿con qué datos? Si no había decisión, y hoy día tampoco hay decisión, pero hay varios acontecimientos que hay que comentar. Vamos a darle la palabra al señor Electo Ceballos, quien nos va a dar su opinión sobre este tema. Buenas noches. Gracias por la invitación, Julián, Marcos, Pedro. Gracias a ti. Las elecciones. El fraude está cantado, por donde se vea, que la palabra no la quieran usar algunas personas por interés. La juventud ha salido a marchar. Nosotros, los de tercera edad, fuimos a votar como responsables de un acto cívico. Ahora, queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad. Antes se entregaban copias a las Fuerzas Armadas, los votos se ponían en el ánfora para poder discutir si eran válidos o no. Eso, por magia, obra de quién, de los políticos, indudablemente, se eliminó. Hoy día estamos pagando las consecuencias. ¿Está usted convencido de que es fraude, doctor? Es para mí la pregunta. Primero, buenas noches a todos los que nos escuchan, a ti, Julián, a ti, Electo, un gusto conversar contigo después de cierto tiempo. Yo diría que esta es la consecuencia de una estrategia muy bien elaborada. Yo soy el que los ha cargoseado durante 20 años diciéndoles lo que iba a pasar. Nadie me hacía caso, y lo mortificante es ver a toda la gente que no hacía caso y que más bien me agredía y me hizo la vida imposible. Ahora están cercando a Keiko Fujimori como asesores, la defienden, y digo, esta gente no tiene bandera, caray, porque uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y siente, y al menos en el Perú siempre hemos criticado que nuestros líderes no tienen visión de futuro. Sí, les hemos dicho que bastaba leer a Sun Tzu. Pero ¿por qué era la afirmación de leer a Sun Tzu? Porque teníamos que ver quién estaba atrás del profesor Castillo. Y nosotros hemos venido sosteniendo siempre que el profesor Castillo pasó desapercibido porque desde las redes se desató desde hace muchísimo tiempo el tema del desmoronamiento del Estado por una estrategia muy bien planificada por Abimael Guzmán. Pero con sus órganos de fachada influyó para que se generara un fujimorismo y un antifujimorismo, un aprismo y un antiaprismo, un aprismo y un antifujiaprismo. Pero nadie puso en tela de juicio un anticomunismo. Y ellos vinieron, tuvieron el camino libre, la cancha libre, y ellos están en guerra. O sea, habrán dejado la lucha armada y lo han concentrado en el Braem, pero estaban en guerra política. Entonces, al desarrollar una guerra política, ¿qué hace un estratega? Primero analiza el marco jurídico, la fuerza de sus seguidores, las debilidades de su enemigo y el escenario. Y cuando ven el escenario, pero a esto ya tienen apoyo del Foro de Sao Paulo. Esto es evidente porque quienes han sido los primeros en felicitar al profesor Castillo.
no todos los del Foro de Sao Paulo. Entonces financiamiento había, pues, y se encuentran con una legislación electoral que no tiene por qué entenderse de manera complicada. A la población hay que decirle que todo proceso implica actos humanos que van cumpliendo procedimientos, y los procedimientos se desenvuelven con plazos. El único problema es que el procedimiento tiene que ser válido, porque si hay una causal de nulidad, alguna nulidad puede convalidarse, pero otras nulidades no pueden convalidarse. Eso se llama nulidad relativa y nulidad absoluta. Pero como no hay control en nuestro país desde hace mucho tiempo, y por eso la gran corrupción, tampoco había control en el desarrollo de procedimientos dentro del proceso electoral. Se apropiaron de las mesas. Y todo lo que se pudo hacer, por las buenas o por las malas en las mesas, era concebido en función de que en el desarrollo del proceso no hay etapa probatoria. Y al no haber etapa probatoria, la prueba tiene que ser directa, objetivamente directa. No hay tiempo para más. Sin embargo, hay dos elementos de seguridad, la firma y la huella digital. Hasta ahora todos están discutiendo sobre la firma, pero ¿por qué no discuten la huella digital? Y la RENIEC tiene todas las huellas digitales. Cuando vamos a votar dejamos nuestra huella digital. Entonces un equipo técnico puede pasar las huellas digitales. Y si se descubre, ojo, que hay muchas falsificaciones y suplantaciones, ese vicio es absoluto. Ahora, el problema es el siguiente, en que tenemos a los jóvenes y a la gente que está protestando, porque recién descubren que sin darse cuenta estamos en un antifujimorismo que ha desatado un anticomunismo. Nos hemos desconcertado y estamos a punto de ir a unos encontronazos de violencia, y todo el mundo está esperando lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones, pero tampoco se han dado cuenta que dentro de la estrategia de la que estamos hablando, decimos que a partir del 2000, con los topos de la caviarada, se han ido copando las instituciones y ellos hacen que las cosas funcionen. Y aquí tenemos este escenario construido por todos ellos, que ahora quieren aparecer como que protestan a la mitad y la otra mitad está a favor del profesor Castillo, pero cuando quieren opinar, sale el señor Cerrón y le dice: cuidado, ustedes son invitados, ustedes no tienen nada que ver, ¿eh? Y si uno lee su manifiesto, dice que los caviares son los enemigos porque nunca saben hacer una revolución, y después vamos a seguir hablando de esto. Entonces, yo no sé en qué va a terminar, porque la gobernabilidad se ha hecho añicos en el país, mi estimado Julián. Bueno, efectivamente, estamos en unas circunstancias muy difíciles en este momento en el país, y queremos preguntarle a don Electo Ceballos, que seguramente él sí ha leído a Sun Tzu, y sobre todo preguntarle si es cierto que los topos de la caviarada se han ido perfilándose e introduciéndose en las instituciones, no de ahora, no para estas elecciones, sino desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es su respuesta, doctor? Julián, los números de los terroristas que soltaron desde Paniagua a la fecha, prohibido que se conozca abiertamente. Nunca fueron publicados. Unos decían que eran 400 terroristas, otros que eran menos. Pero desde el año 2000, con Paniagua a la cabeza, la caviarada ha infiltrado, no solamente la caviarada, con rojos, toda la administración, todos los estamentos del Estado peruano, a vista y paciencia. Yo he seguido una maestría de gobernabilidad en el Instituto de Gobierno de Alan García,
soy la cuarta promoción. Hemos tenido profesores y tengo profesores catedráticos amigos de izquierda, unos que ya partieron como Carlos Franco, el ideólogo del Plan Inca, Mirko Lauer me ha enseñado, el canciller Joselo, padrino de mi promoción, amigo, Víctor García Toma, presidente del Tribunal Constitucional, y esto lo hemos conversado no solamente en el aula y lo hemos debatido, sino en mi departamento cuando nos hemos reunido con parte de mi promoción. Y bueno, el señor que manejaba la Comisión de la Verdad, ingeniero, ¿cómo se llama? Salomón Lerner, ¿no? No, Carlos Tapia. Caserito en todos los canales de televisión, todos los días salía pontificando sobre los programas sociales y matándose de risa, pero él es el que llevó la Comisión de la Verdad, no Salomón Ferbes, ¿no? Entonces, con Diego García Sayán, ellos son los que han abierto las puertas de las cárceles. Y también, ¿por qué no decirlo? El señor Alan García, en su segundo gobierno, nombra nada menos que a Yehude Simon de premier, un hombre de izquierda. Yo cuando he sido universitario y cruzaba la Plaza San Martín para irme a la casa, lo veía en sus manifestaciones con un fusil de madera, y haciendo llamamientos. Entonces, nos extrañamos ahora. Hemos advertido, gracias a Dios, guardo una linda amistad con Marcos y hemos conversado del tema. Y con nuestros catedráticos y amigos nos decían, ya no hablen más de política, no es así. Hoy día estamos cosechando lo que se dejó. La política se hace en las universidades, en los institutos, en la calle. Hoy día están asustados porque la clase media ha salido a protestar. Nunca pensaron que la clase media se iba a aglutinar de esta forma a defender su derecho de libertad. Ojalá estas manifestaciones continúen y no se comiencen a echar, porque ya sabemos que hay acercamientos antes de tener un resultado firme. En este momento no tenemos un resultado firme. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto de cómo ha ido introduciéndose la caviarada y los rojos de todos los pelajes, los socialistas y los comunistas de todos los pelajes que han ido introduciéndose en el Poder Judicial, en el Jurado Nacional de Elecciones y en otras instituciones claves del país? A ver, yo voy a contestar, Julián, pero también te voy a pedir tu opinión. No hay problema. Daremos también nuestra opinión. En algún momento nos tiene que decir qué piensa Julián. A ver, por experiencia propia. Dentro del Poder Judicial, a partir de 1986, la Comisión Andina de Juristas, con su líder, Diego García Sayán, y ahí estaba el señor Albán, el otro señor que fue ministro en la época de... al que le confundían con los ojitos, ¿no? Estaba él, estaba el que fue defensor del pueblo, todos los que han tenido alguna representación eran los que dictaban las clases. Pero llegó un momento, cuando les digo que organizaban estos eventos, eran retiros, Entonces, de repente los jueces que nos gustaba estudiar, mirar, analizar, tratar de entender la realidad y la aplicación de la ley de manera más correcta, dentro de la dinámica social, nos reunían en grupo y nos invitaban. Entonces íbamos a un retiro en Cieneguilla, un retiro en Chosica, un retiro en Chaclacayo, salíamos el viernes en la noche y retornábamos el domingo en la noche. Ahora, ¿quién financiaba eso? No lo sé. Pero a partir de allí comenzó una prédica distinta, y cuando tocábamos el tema del terrorismo, se desarrolló mucho el debido proceso.
Pero para aquel debido proceso, para fortalecer la argumentación en habeas corpus que permitiesen la liberación de gente que estaba denunciada por terrorismo. Seguramente porque las reglas se ponían más duras, porque estamos hablando del 86-87, en que todos le desbordaba a Alan García el primer gobierno aprista. Claro. Y entonces yo dije en algún momento, yo no puedo seguir en esto, porque pienso de otra manera. O sea, habría más bien que cambiar un marco normativo para prevenir lo que se viene, porque parece que un poco más y la subversión toma Lima, porque ya estábamos en esa situación. Luego vino los 90, se cambian las reglas. Alan García dictó una ley muy dura, tanto en lo procesal como en lo sustantivo, pero después vino Fujimori con la 25475 y otra más, la endureció las penas, endureció el tratamiento procesal, pero sin percatarse que estaba cayendo en lo que ya nos habían predicado desde el 86, ¿no? En la lesión del debido proceso y en la violación de las garantías. Después el resto fue fácil porque capturaron a Guillermo Guzmán, inteligentemente dejó la lucha armada, pero siguió su guerra política, porque total, la lucha armada era un medio para llegar al poder, pero si podía llegar al poder pues, siguiendo una guerra política, nos destruyó por completo, tenemos órganos de fachada, y entonces con el Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo ha logrado un milagro, ¿no? Ha unido al MRTA con Sendero y a toda la izquierda, pero en el manifiesto inicial del señor Cerrón dice, estos no sirven. Sí. Y es más, él dice, nosotros vamos a llegar al poder, pero el poder lo va a detentar el partido marxista, comunista, marxista, leninista, mariateísta. Y el gobernante tiene que ejecutar las acciones que el partido le diga. Y tal vez eso explique por qué no hay equipo. Ahora, sobre la infiltración. Cuando aparece Montesinos con los ladrillos de plata y se cae el gobierno de Fujimori, entonces surge un antifujimorismo ciego y toman el control. Hay una primera etapa anticorrupción, ¿no? Ahora tenemos una segunda serie de anticorrupción. Y todos los que estuvieron antes con Fujimori se pasaron a este lado. Por eso digo que no tienen bandera, esta gente no tiene bandera, no tiene principios para mantener sus ideas y ser coherentes, porque donde hay dinero, está bien que haya dinero, pero uno no va a pasarse por pasarse pues allí. Empezaron a tomar el Ministerio de Justicia, tener influencia en el Consejo Nacional de la Magistratura, y entonces los nuevos jueces, fiscales, ya venían imbuidos de otro modo de ver la realidad y aplicar la normatividad. Pusieron de moda el tema de lesa humanidad para perseguir a los militares y a los agentes del Estado, y no tuvieron compasiones, y además desarrollaron dos teorías, ¿no? La del el derecho penal del enemigo y la no criminalización de la protesta, con lo cual tuvieron las calles a su disposición. Y recuerda, tú has mencionado a Jude Simons, y estaba la otra señora que quiso ser vicepresidenta, presidenta, Meche Arauz también, cuando la tragedia de Bagua, ¿no? Claro. Desde allí ya vimos cómo una población enardecida puede liquidar a un destacamento policial, a dos destacamentos policiales, y maniatar al Estado. Claro. Desde allí veníamos diciendo, el Estado está maniatado, pero ya veíamos que se infiltraban tanto desde la base social, gobiernos locales, gobiernos regionales, que de repente en el Congreso teníamos representantes que hablaban de Sendero Luminoso como los luchadores sociales, ¿sí? Que la guerra fue política, un conflicto armado interno. Veíamos cómo se iban al ojo que llora con su ramo de flores. Entonces todo. Y si ahora analizamos de dónde proviene cada funcionario que está en este proceso electoral, nos vamos a llevar a un mundo de sorpresas. Así que
nadie quiso ver lo que era más que evidente. Estaba a la vista. Y entonces ahora estamos llorando sobre mojado. Tenemos que empezar a mirar el futuro, analizando los programas, los proyectos que se vienen, porque para mí esta situación, yo dije ingobernabilidad, ¿no? Puede llevar a una confrontación, pero la clase media electo se aburre, se cansa y se deja de estar. Y por lo tanto, ni pensar en las Fuerzas Armadas, porque Sagasti ya comenzó con la policía de nuevo. Claro, otro decreto para barrerse a todos los oficiales generales superiores, y eso lo pueden llevar después a las Fuerzas Armadas. Y te aseguro que no va a haber protestas, ¿eh? Bueno, permítame dar una opinión, solicitada por supuesto por el doctor Marco Isibaceta. Yo creo que a partir de Paniagua, varios presidentes de la República han soltado a los terroristas, con nombre, pelos y señales, y no sé si pagaron o no pagaron. El caso de Alan García fue un caso lamentable, porque no solamente salieron terroristas de las cárceles, sino también narcotraficantes, violadores y otra serie de personas de mala calidad. También ocurrió lo mismo en la época de Toledo. Y muchas cosas, muchas salidas de la prisión fue sobre la base de la arquitectura montada por el señor Diego García Sayán, la arquitectura legal. Diego García Sayán siempre ha estado en contra de los grandes intereses del país y en contra de la democracia que nosotros defendemos. Creo que hay mucho pan por rebanar en la actuación de nuestros presidentes de la República, que nosotros elegimos, porque yo he dado mi voto por Alan García, por ejemplo. He dado mi voto también por Toledo. Sin embargo, ambos se comportaron muy mal contra el país. Están acusados de haberse llevado una gran cantidad de dinero. El caso de Toledo, nada menos que 30 millones de dólares. Y amplió una carretera a un lugar que nadie conoce y que actualmente no sirve para nada. Solamente lo hizo para cobrar una determinada cantidad de dinero. Esas cosas indudablemente han erizado y siguen erizando a los electores. Ha habido una casta de políticos de muy mala calidad hasta el día de hoy. Por eso sería muy bueno definir un perfil del presidente que necesitamos para que gobierne el país. Por lo menos tiene que tener un máster, un PhD, tiene que haber ido a estudiar a la universidad, no a un instituto cualquiera, sino tiene que tener una trayectoria. Lamentablemente, en el país nosotros elegimos a la persona que se presenta ahí y no sabemos cuáles son sus méritos para ponerse de candidato. En el Perú cualquier persona mayor de edad puede ser candidato a ejercer la primera magistratura. Y las normas no exigen, que las leyes no exigen que este candidato tenga pues un poco de información, de cultura, tenga un poco de experiencia, por lo menos sepa lo que es una empresa. Entonces estamos muy mal, en muy malas manos de esa clase política. Quisiera preguntarle algo. No, pero perdón, permíteme un comentario, una pequeña réplica si quieres. Bueno. No hemos estado en manos de malos políticos porque los malos políticos se impusieron, sino porque al pueblo siempre se le vendió la idea
de que los nuevos candidatos eran la nueva clase política. Y ya lo habíamos visto en el proceso entre Fujimori y Vargas Llosa. ¿Qué sucedió? Apareció un chinito manejando su tractor, desconocido en política, y japonés, o descendientes japoneses. Y hasta ese momento, ¿cuál era la idea de que se tenía de los japoneses? Disciplinados, estudiosos, emprendedores, muy coherentes, honrados. Esa era la idea que se tenía de los Niseis, ¿no? De los descendientes más de los japoneses. Y el pueblo se encariñó con el chinito y no les importó nada más, no le importó nada más. Vargas Llosa, también muy arrogante, ¿no? Se ganó la antipatía de todo el mundo y de nada sirvió que él tuviera todos los títulos que estás pidiendo. Ahí no importa al pueblo el título, sino la confianza. Doctor, permítame interrumpirle. El chinito del que usted habla, Alberto Fujimori, tenía esos títulos y los tiene. No se olvide que él llegó a ser presidente de todas las universidades del país. En esas circunstancias es cuando postula a una candidatura presidencial. Sí, pero en ese momento, para la población, eso no era nada en comparación a los títulos que tenía y a la imagen de Vargas Llosa. Pero trasladándonos un poco más, cuando postula Toledo, el cholo de Cabana, el pobre ilustrador de botas, el que trabajó en la calle, y sin embargo, él decía, con su voz engolada a lo gringo, decía, he estudiado en Stanford, he sido profesor en Stanford, ¿no? Era profesor en Harvard. En ESAN. Era profesor en ESAN. Claro. Era un economista contratado en las más grandes empresas del Perú. Asesoró a Manrique. Entonces, claro, de Clae. De Clae. Era el brillante cerebro detrás de Clae. Pero la población se encariñó porque tenía al frente a Fujimori y él se había puesto la vincha, la marcha de los cuatro suyos. ¿Y qué sucedió con Toledo? Con todos sus títulos, ¿ah? Bueno, Toledo se presenta como Salvador y además Salvador de la patria, y además se presenta como el hombre que de manos limpias, porque el régimen precedente supuestamente era corrupto y él se presenta como el hombre que va a resolver los problemas del país sin meter mano. Claro, pero después hay otro, cuando la situación estaba, pero la inseguridad social, el Perú estaba un poco movido, un militar, ¿no? Sí. ¿Y quién era ese militar? Ah, Humala. Humala. ¿Y en qué terminó Humala? También acusado con su levantamiento. La epopeya. Locumba, La epopeya. La epopeya de Humala. No, pues, don Julián, en realidad hay una manipulación psicológica que motiva a la población por sus incertidumbres, sus resentimientos, sus frustraciones y por sus equívocos. Usted dijo, yo voté por Toledo, yo voté, me equivoqué, y evidentemente usted debe estar furioso, pero en vez de estar furioso contra ellos, tendría que estar furioso contra usted, ¿no? Porque eso es lo que está ocurriendo en el país. Y no encontramos... Seguramente usted no puede desconocer de que los candidatos utilizan los sistemas de publicidad, de promoción y de bombo. Buen ¿no? La propaganda es feroz. Y el que tiene el apoyo de los medios, ahora las redes. Ahora las redes lo tiene todo, porque te hace un lavado cerebral y se acabó la gracia. Por eso es que no sabemos, estamos en la incertidumbre. Creo que por estar discutiendo casi se nos ha ido Jalil decía... Bueno, efectivamente vamos a ir a una pausa comercial, pero vamos a dejar una pregunta flotando para el doctor.
Tenemos que mirar al futuro. ¿En qué consiste esa frase? Tenemos que mirar al futuro. Volvemos en unos instantes. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. La mujer de hoy es trabajadora, emprendedora, no le teme realizar actividades que antes eran solo para los hombres. La mujer de hoy es mamá y eso conlleva una serie de actividades y oficios desde psicóloga, profesora, enfermera y demás actividades del hogar. La mujer de hoy es moderna, es femenina. Mujer de hoy, todos los miércoles a las 7 de la noche por la señal de Onda Digital. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Y llegamos, porque nos mudamos y nos renovamos. Todos los lunes y jueves de 7 a 8 de la noche tenemos una cita para analizar e informar sobre el acontecer deportivo nacional e internacional. Esto es En Pelotas la Resurrección y lo verás solo aquí en Onda Digital. ¡Los esperamos! Está usted en contraste. Esta noche estamos dialogando, analizando cuál es la situación en este momento de la política peruana. ¿Hasta dónde vamos a ir? Se ha hablado aquí incluso de que podría haber mucha violencia. Yo no sé cómo salir del problema. Pero antes permítanme decirles quién nos está viendo. En Lima, canal 18.4, señal abierta. Y en Cable Más, canal 791. También en HBVA, canal 3, Huancabamba. True TV, canal 4 en Trujillo. Unión Visión, canal 6 en Piura. Esto está interesante, esto de Huancabamba y Piura. No les va a gustar a muchos piuranos y huancabambinos lo que vamos a opinar inmediatamente después. En Facebook, con @Onda Digital Perú. Y en la web, www.ondadigital.pe. Ahora sí, vamos con la pregunta para don Electo Ceballos. ¿Cuál es el futuro
doctor electo Ceballos, considerando que han dicho, por ejemplo, que van a cerrar algunas instituciones claves en el país, que va a haber una segunda reforma agraria, yo no sé a quién le van a quitar la tierra, que los ahorros que hay en las AFP van a pasar a ser un fondo que el pueblo va a decidir cuándo se va a poder utilizar ese fondo, ¿no? Hay muchas amenazas contra los electores. ¿Cuál es el futuro del Perú? Bueno, el futuro del Perú está, entre comillas, paréntesis, interrogantes, llamadas de atención. Hay un plan, mejor dicho, hay dos planes. El plan de Cerrón, que está en el Jurado Nacional de Elecciones, y de Fuerza Popular, que también está en el Jurado Nacional de Elecciones. El señor Castillo, profesor de primaria rural, se ha corrido. Lo hemos visto correr, todo el Perú lo ha visto correr, pero la gente ha votado en señal de protesta. ¿Cuál es el futuro del Perú? No tan lejano. Si ya se habla que ha salido del país por miedo, 7.000 millones de dólares. Hablan de las AFP. Las AFP lo ha dicho Cerrón. No lo estoy diciendo yo, está en su plan. Vamos a cerrar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Vamos a llamar, ojo, y lo va a hacer si sale elegido, porque todavía no es elegido, una constituyente. El otro día, conversando con profesionales, amigos, me decían, pero electo, no exageremos, no tienen los votos, el Congreso está súper dividido. Un momentito, ustedes no saben lo que es un partido rojo comunista. El que manda es el partido, no el candidato, ya lo he dicho. Hay una iniciativa privada, ciudadana, perdón, con el 3% de los votantes, o sea, 68.000 peruanos que firmen, se llama una constituyente. Y se acabó. O si no, también lo del señor Antauro, el gran fumón. 3 premieres, presentamos nuestro plan, nos lo tumban y llamamos una constituyente. O sea, hay caminos. Hay caminos. ¿Por qué no quieren difundir? Y esa es parte de la culpa de la gran prensa, que yo la llamo la prensa mermelera. No difundir ese plan de gobierno. Nos están llevando al pueblo, que tiene derecho a protestar, porque ¿cómo es posible que no tengamos agua? En Lima, más de 3 millones de gente. Se hacen unos Juegos Panamericanos que me he peleado con varios amigos, pero electo, nos hemos lucido, ¿sí? ¿Y el pueblo tiene agua y desagüe? Estamos haciendo una refinería en Talara de más de 6.000 millones de dólares y no hay los hospitales, no hay los colegios. La mayoría de los colegios, mi madre ha sido profesora, sanpedrana, no tienen agua ni desagüe, no tienen señal para las tablets que dice que compraron. ¿De qué estamos hablando? Los hospitales. Ese es el futuro que yo veo, pero que la gran prensa oculta para que el pueblo mansamente vaya al matadero. Va al matadero. Menos puesto de trabajo. ¿Quién va a ser el patrón si sale este señor? El Estado, ya lo hemos vivido con Velasco. Y la planadora de Sinamos. Ahí donde trabajaba el Chato Hildebrand. ¿Ah? Entonces, todo se va. Otra cosa, me decían, me olvidé de comentar esto, y lo comentaste tú también, Julián,
Esto comenzó con Paniagua. ¿Pero quién es Paniagua? Entren a Google, yo no estoy inventando. El señor Paniagua era un rojo del Cusco que atentó contra Pedro Beltrán, espantoso premier y ministro de Economía del señor presidente Manuel Prado Arteche. Lo detuvieron con su socio. No creo que lo fue sentenciado, pero ahí está su expediente. Sin embargo, el señor Vela lo metió pues a su partido. Y ahí estamos. Ese es el futuro que yo veo si es que no se logra parar este fraude. Hay que parar este fraude. Doctor Marco Ibaceta, Bueno, ¿cree usted que hay fórmulas para parar este fraude? no lo sé, tengo mis dudas. Primero que la autoridad tiene que pronunciarse. Si hay evidencias, porque vemos en las redes una información, vemos en la televisión que hablan poco de esto, pero más son las redes las que nos están mostrando suplantaciones, yo no sé si sea verdad, porque llegan así las noticias, ¿no? Que preside la mesa un menor de edad, preside la mesa un fallecido, que hay actas firmes. Es una nulidad absoluta, ¿no? Es una nulidad absoluta y un manoseo. Firmas falsas. Que la OMPE, firmas falsas también, pero deberían ver la huella, pues, o sea, Claro. por la huella digital no necesitan ninguna pericia, sino la comparación, nomás que vaya la policía con su equipo y vean la huella de acuerdo a la RENIEC. Ahora, mientras no se pronuncie el Jurado Nacional de Elecciones, la gente va a estar en la calle, ¿no? Mi temor es de que antes que se pronuncie pueda haber confrontaciones, porque ya estamos en marchas y contramarchas, ¿no? Esto me hace recordar la época de Allende en Chile, cuando salían las marchas pro Allende y las marchas anti Allende y se mataban en la calle. O sea, la cosa no es fácil. ¿Por qué? Porque, repito, el escenario actual ha desaparecido el fujimorismo y antifujimorismo. Ahora estamos comunismo y anticomunismo. Así es. Y miren, nosotros hemos dicho que el comunismo ha traído una estrategia armónica, coordinada, sólida, ejecutada muy bien, con un proceso de infiltración envidiable, ¿no? Pero mientras ellos avanzaban, ¿qué hacían algunos políticos y otros analistas? Se ponían a discutir si el voto tenía que ser obligatorio o voluntario. Y yo decía, están locos, porque los que no van a ir a votar son los comodones, pero el pueblo sí va a ir a votar. Y si me manipulan al pueblo, estos que no van a ir a votar de repente van a tener una pesadilla al despertar. Por eso es cuando se dice, ¿por qué no ha ido a votar el 25% de los distritos que van a ser más afectados por el comunismo? Yo digo, ahí está su prédica, pues. Claro. No, porque han generado una concepción de que el voto no sea obligatorio. Si no es obligatorio, entonces ¿cómo defiendes tu sistema político? Y en el comunismo y anticomunismo, tenemos que si gana el comunismo, es un totalitarismo de partido. Y entonces, simplemente voy a poner este ejemplo, Julián. En el manifiesto del señor Cerrón, que está en el Jurado Nacional de Elecciones, es un plan, le dicen nacionalista, pero es estatista. Quieren hacer una segunda reforma agraria, hablan del control de la oferta y la demanda. Y yo no sé la ley de la oferta y la demanda si se puede controlar o no. Hablan de suprimir las importaciones, de ir reemplazando a las empresas extranjeras por las empresas nacionales. Pero no veo allí de dónde van a sacar el dinero. Pero cuando se publica el plan del Bicentenario para darle más flexibilidad y permitir que Pedro Franque se luzca con los que llamaron a última hora,
en el plan del Bicentenario se dice que se va a gobernar para la emergencia en salud, en educación y en economía, y el plan de la reforma agraria, pero teniendo en cuenta lo que diga la base social, las organizaciones populares, es decir, el gobierno del pueblo, entre comillas. Movimiento de masas. ¿Cómo se van a llegar a acuerdos? ¿Tú crees que una masa va a llegar a un acuerdo? No, eso ya va a venir como digitado sobre lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Y aquí sí me preocupa la intervención del presidente Sagasti, porque hay un párrafo del plan del Bicentenario que dice: para eso necesitamos un gobierno firme y fuerte, que no esté sometido a interpelaciones ni a censuras. ¿Ah? Cuando dice que no esté sometido a interpelaciones, censuras, entonces quiere decir que este Congreso tiene que ser cerrado, y sí tiene lógica eliminar a la Defensoría y eliminar al Tribunal Constitucional, porque el Ejecutivo tiene que ser muy fuerte y firme. Y para dar el salto al comunismo, entonces viene la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Entonces, eso tienen que preguntarle a los congresistas electos: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú cuando empiecen a amagarte? ¿Vas a llegar a acuerdos? ¿Y qué ha hecho el señor Sagasti? Le llama al presidente de la Comisión de Constitución, Valdés, creo que apellida, sí. Y le escucho al señor Valdés decir: me ha llamado para decirme que ni me atreva a proponer cambios para el tema del control de las interpelaciones y de las vacancias y de la pérdida de confianza. No, y el nombramiento del Tribunal Constitucional. El nombramiento del Tribunal Constitucional. Oye, si ligamos lo que estamos hablando, el plan del manifiesto del señor Cerrón, el plan del Bicentenario, con lo que está diciendo el señor Sagasti que no hagan, para que le dejen la cancha libre y apliquen lo que Vizcarra ya ensayó con la denegación fáctica, entonces esto quiere decir que la suerte estaría echada, porque todo el aparato está apuntando a eso, a convalidar estos resultados. Bueno, pregunta para el doctor electo Ceballos. Todo está convalidado, aparentemente, pero todavía no hay la última palabra del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a quién es el ganador. Entre otras cosas, se ha mencionado de que hay entre 800 y 900 actas que han sido cuestionadas, y sin embargo la OMPE está solamente trabajando sobre 120 a 300 actas. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, doctor electo Ceballos? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, cuando en votación son 4, ¿no?, de los funcionarios que conforman, deciden por unanimidad alargar el plazo para que se presenten otras actas. Y a las 48 horas, a las 2 horas, el IDL de Gorriti y de Xiomi los llaman al orden y reculan, anulan eso. ¿Podemos tener confianza en el Jurado Nacional de Elecciones con todos estos antecedentes? Ilumínanos, Señor, porque ellos son los que van a poner al presidente. Ellos van a poner, estas 4 personas van a poner al presidente. Ahora, ¿y los votos? Los votos ya están rotos, los votos se rompen, se hace un acta. El acta estamos viendo, no por la gran televisión, sino por las redes, lo que se está haciendo, lo que se ha hecho. Y ahora tintería, pero usted en el momento no presentó el reclamo, entonces eso no vale. Por favor, como dice muy bien
nuestro amigo Marcos. Para eso están lo de las huellas. No hay que llamar a tanto técnico. Pasas, listo, rapidito. Pero todo el show, el otro día una señorita saca un voto y discute con el vocal y le dice que no, que ya. Por favor, es todo un show. Es todo una... Muy bien ensamblado el fraude. Yo sigo hablando de fraude. Esto es un fraude. Bien preparado de afuera y con tiempo lo han ido haciendo. El señor de la OMPE, veedor de las elecciones limpias y transparentes de Venezuela que pusieron a Maduro, ¿tiene los pergaminos para manejar el OMPE? No creo. ¿Quiere repetir la escena de Venezuela? Sí. Doctor, efectivamente, acá se ha hablado de que son los partidos los que podrían, los partidos socialistas, comunistas, etcétera, los que podrían dirigir los destinos del país. Yo creo que efectivamente podrían ser usados o utilizados por los jerarcas que llegan al poder. El caso de Maduro, nadie lo puede desestabilizar porque él impone sus condiciones. Y lo mismo fue antes con Chávez, y lo mismo es con Ortega en Nicaragua. Entonces creo que el socialismo y el comunismo se impone a través de sus jerarcas. ¿Cuál es su opinión, doctor Ibaceta? Bueno, estamos hablando de partidos, pues, totalitarios, ¿no? Cuando hablamos de comunismo, en el Perú ya podemos hablar de un solo partido comunista, ¿no? Ya se unieron el MRTA, castrista, con Sendero, que es maoísta, aunque ya no existe el maoísmo en China, pero el castrismo sí. El Movadef. Y es que el Movadef es el órgano de fachada, ¿no? Y de ahí sale CONARE. El asunto está que el manifiesto dice, pues, no va a gobernar el que llega presidente, va a gobernar el Partido Comunista, marxista-leninista, mariateísta. Y cuando se habla de Mariátegui, por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui. Ahora, estos partidos cuando toman el poder, pero todo dictador en los primeros 2 años hace gala de un populismo que es como encantador de serpientes, que tiene contenta a la gente, le da de todo y hasta una bonanza de grandeza, ¿no? Eso hizo Chávez también cuando tenía la plata del petróleo, hasta que se vino al suelo el precio del petróleo y en Venezuela está endeudada hasta nomás, pero no solamente endeudada, no tiene soberanía. No. Porque Cuba está, China está, Rusia está, Irán está. Por lo tanto, ellos son su soporte, pero no importa cuántos se mueran, ¿no? Total, la gente se tiene que morir en un régimen totalitario. Con los 2 años, si la gente está contenta, se cierra el Congreso, porque con la propaganda se gana todo. Miren lo de Vizcarra. ¿No? Con lo de Vizcarra hemos visto cómo la propaganda, y después cuando lo vacan, la gente a Vizcarra lo creía un santo, un poco más le ponen una efigie en alguna iglesia. Total. San Vizcarra. San Vizcarra casi nos mata a todos los peruanos por todas las barbaridades que se hizo en la lucha contra la pandemia y la gran corrupción que se desató allí. Y eso de ponerse las vacunas antes. Cerró el Congreso. A través de los cuellos blancos logró que los tontos del Congreso de entonces destituyan a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, que me parecería bien si es que estaban metidos en tonterías. Pero, sin embargo, le cambian el nombre, la estructura, le ponen Junta Nacional de Justicia. ¿Qué necesidad había de cambiar de nombre? Si los sujetos no valían, se cambian a los sujetos, pero no me cambian de nombre. Y el peor error de ese Congreso que después fue cerrado
fue establecer, darles la dirección del proceso de nombramiento de la Junta de Justicia a los líderes de las instituciones que se suponen no eran respetadas por el pueblo, no tenían credibilidad. Entonces tenía la fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y no sé quién más. ¿Cómo vas a dar poder al que va a ser vigilado, nombrado y posiblemente removido por el que va a integrar la Junta Nacional de Justicia? No hay visión, pues. Y después que vino con el ensayo de Vizcarra, lo cerró, pero con una propaganda masiva de los medios de comunicación, tanto así que cuando lo vacan, salen a la calle los agitadores, los moraditos, Ollanta Humala, Verónica Mendoza, no sé quiénes más, hasta que consiguieron sus 2 muertos. Los mártires y la, ¿cómo se llama?, la juventud del bicentenario. Entonces se crean mitos, porque la izquierda es experta en generar mitos. Lamentable que se hayan muerto esos 2 jóvenes, pero eso es producto de un manejo propagandístico. Si eso ha logrado Vizcarra, ¿crees que el que llega al poder manejando esa prensa con los precedentes que ya tenemos no va a conseguir sus objetivos en cortísimo plazo? Claro que sí. Además hay un poder de corrupción gigantesco, porque estamos teniendo más ingresos por los minerales que nunca, ¿no? Hay una suerte de socialización en Latinoamérica. Ahí está el caso de Argentina, que está en mala situación económica. Ahí están los miles de personas que marchan en contra del régimen chileno. Ecuador se ha salvado por un pelo de caer en manos del socialismo, porque, en fin, tenemos también el caso de Venezuela, que ya es insalvable. Aquí en el Perú hay 1.200.000 personas emigradas de Venezuela, a los cuales tenemos que alimentar todos los días, mañana, tarde y noche. Y además hay otros países en Centroamérica que están exportando a miles de personas hacia Estados Unidos porque ellos no los pueden alimentar, ¿no? Muchos son salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, que no han podido resolver el problema social, el problema económico. ¿Cómo ve usted a las izquierdas en Latinoamérica, mi estimado Electo Ceballos? Bueno, primero, la frase es pegajosa. Socialismo. Este es comunismo puro. Comunismo puro. Yo tengo amigos en Bolivia. Tengo inclusive un compañero de colegio que vive en Bolivia. Bolivia está quebrada. Nos ponen como ejemplo cómo negoció con los productores de gas. Ya no van a llevarse ustedes el 80 o el 60, ahora 60 para el país y 40 se llevan, o 30, algo así. Bueno, Brasil descubrió petróleo y gas en el Zócalo, y Argentina también. Dejaron de comprar. Bolivia está quebrada, debe más de 20.000 millones de dólares de deudas. Argentina, un país productor de carnes, de granos, de leche, cola para comprar leche, cola para comprar pan. Ese es el comunismo, no es socialismo, comunismo. Ahora, que se va a demorar en aplicar, si es que el Jurado Nacional de Elecciones, siempre poniendo si es que nos nombran, porque ellos son los que van a nombrar al presidente. Tienen la plata las AFP, por eso no las quieren tocar. Tienen reservas. Entonces, lo que dice, muy bien Marcos, los 2 primeros años va a ser un Edén, todo va a ser bonito, van a repartir, si es que lo nombra el Jurado Nacional de Elecciones. Porque si Keiko sale elegida,
el programa va a ser duro, pero vamos a salir. Vamos a salir como salimos en los 90. Nos dejaron una deuda externa terrible. El señor Belaúnde 3 ceros a la izquierda con su famoso INTI. Y le echan la culpa a Alan. No, el que hizo el INTI fue el señor Belaúnde, su segundo gobierno. Y los 6 ceros se los clavó el alumno a la izquierda. Muy bien. Bueno, hay nuevas preguntas que seguramente ustedes quieren que las haga al doctor Marcos Ibaceta, ¿no? Comunismo o socialismo versus democracia. ¿Cuál es su opinión? Volvemos luego de esta pausa. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Soy Elena Pérez Vargas y los invito a vernos todos los viernes a las 9 de la noche, Panorama Público, con las entrevistas a los especialistas en los temas relacionados al acontecer nacional e internacional. Todos los viernes, 9 de la noche, Panorama Público. 8 de la noche, tienes una cita íntima conmigo. Por Onda Digital, canal 18.4, señal abierta, y canal 791 de Cable Más. Asimismo, por las redes sociales de Onda Digital Perú. No te olvides, este y todos los jueves a las 8 de la noche, tienes una cita íntima conmigo. Está usted en el programa Contraste. Bien, hoy día hemos tenido la grata participación y tenemos la grata participación del doctor electo Ceballos, quien nos ha dicho que la elección ya no depende de los peruanos, sino de 4 funcionarios de del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Del Jurado Nacional. 4. Ni 5, ni 3, ni 2, 4. De esos 4 van a decidir por todos los peruanos. O sea que nuestro voto al agua. Bien, pero habíamos hecho una pregunta muy interesante aquí al doctor Marcos Ibaceta. El tema es socialismo, comunismo versus democracia. Por supuesto, ya lo he dicho en varios medios, yo estoy a favor de la democracia. Adelante, doctor. Bueno, todos estamos a favor de la democracia, ¿no? Es un sistema imperfecto, pero tenemos libertad. Y hay que exigir oportunidades y buenos gobernantes, pero no que nos impongan o alguien que se quiere quedar en el poder. La otra parte de la pregunta, ya no hay comunismo, Julián. Ya Rusia no es comunista desde la caída del muro de Berlín. ¿Ya? China también ha dejado su comunismo, es un híbrido, pero son muy inteligentes, que es la primera potencia económica del mundo actualmente, China. Sin embargo, en nuestros países
nos están disfrazando el comunismo con ideas ya trasnochadas de los años 60, 70 del siglo pasado, con el nombre del socialismo del siglo XXI, ¿ya? Que no es otra cosa que retornarnos a unas dictaduras donde no hay libertades y donde el Estado lo controla todo y el partido manda y donde la gente se muere de hambre. Esa fue la guerra de Sendero y de Abimael Guzmán, ideológica, dentro del maoísmo, contra Deng Xiaoping, que era rival de las ideas de Mao, y Deng Xiaoping apostaba por el capital, que decía: ¿de qué nos sirve matar a tanta gente? No vamos a tener desarrollo. Y China mira lo que es hoy. Ahora, si habláramos de un socialismo evolucionado, yo no tendría ninguna desconfianza. Por ejemplo, con su más, con su menos, la señora Bachelet era socialista, ¿no? Su gobierno, un socialismo modernizado, así como el de Francia en su oportunidad, el europeo. Entonces, un socialismo moderno, pero que respeta libertades, respeta institucionalidad y promueve gobernabilidad, etc. O el mismo ex Tupamaro, ¿no? Mujica, de Uruguay. Él ha sido guerrillero, pero se sometió a las reglas, tuvo un gobierno, digamos, socialista, como él piensa, encarnó sus virtudes en sus actos, pero no sometió a nadie, no generó una dictadura. Los uruguayos siguen siendo libres, en pleno desarrollo, y es un país envidiable, a diferencia de su vecina Argentina, donde el peronismo pues ha destrozado el país, y no porque falte construir, no, porque el peronismo sobrevive confrontando. Mujica no confrontó, Mujica unificó a su pueblo, pero al otro lado confrontan. En Bolivia confrontan, quieren tomar Ecuador para confrontar, Colombia para confrontar, están moviendo Chile para confrontar, pero eso pues no es socialismo, es un disfraz de socialismo para traernos un comunismo de hace 70 años que ya pasó de moda, no sirve, en ningún país ha servido. Nadie se mete en la cabeza hasta ahora qué significa la caída del muro de Berlín y por qué los países ya no pueden decir yo tengo mi soberanía y actúo por mi cuenta. No, por eso surgió la Unión Europea. Inglaterra no se siente muy cómoda porque quiere estar más libre, más suelta, pero son bloques. El problema nuestro es que en vez de hacer un bloque latinoamericano al estilo del gobierno de Mujica, que siendo socialista unificó a los uruguayos y tienen un país en marcha, pues con desarrollo, aquí nos quieren conformar en un bloque con unas ideas comunistas de los 70, en donde manda el partido y que hay que empobrecer a todo el mundo. Lo que está sucediendo en Venezuela, copia de Cuba. Yo cuando veo las fotos de Cuba y me cuentan los que se van de vacaciones a disfrutar como reyes junto a esclavos, porque ¿cómo le puede llamar a los profesionales que te hacen taxi y con la propina que les dan, la propina es más que su sueldo? Entonces, yo no tendría, te digo, si un socialista viene con estas ideas modernas de unificar el país y desarrollar y realmente hacer socialismo, porque el socialismo, ¿qué significa? Pues, en teoría, ¿no? La solidaridad, ¿no? Mutua, la redistribución justa de la riqueza, pero sin matar la gallina de los huevos de oro, ni a los caballos que jalan la carreta, sino que había que impulsarlo. Entonces, si aterrizamos acá en el país, y el profesor Castillo me dice,
o nos dice, esto es lo que yo quiero hacer y por eso tengo este equipo, aunque ese equipo, bueno, tengo este equipo y zanjo con el manifiesto del señor Cerrón, que me quiere traer el partido, quiere una nueva constitución y quiere quedarse en el poder y no importa sometiendo a todo el mundo. Y no zanja. Y encima nos saca su plan del bicentenario, que si vemos como plan de gobierno, no es un plan de gobierno, es una aspiración de, qué sé yo, popularizar el poder para manipular. Pero si quieres popularizar el poder vas a tener que tomar el control vecinal y armar a la gente, a los civiles. Y yo por ejemplo, me preocupa que vengan los ronderos, todos los ronderos a Lima, y que se mueva el interior del país hacia Lima. Entonces, esa diferencia, yo no tendría reparos con el profesor Castillo, si es que se muestra como un Mujica. El problema es que no se está mostrando como un Mujica. No tiene un plan, y ojalá que estas reuniones con las demás autoridades no sean tomaduras de pelo, sino que realmente él quiera desvincularse. Pero si él quiere desvincularse, la va a pasar muy mal. La va a pasar muy mal. Doctor electo, queremos preguntarle, ¿por qué es tan fuerte el antifujimorismo en el Perú? Porque eso ha servido para que muchos izquierdistas se empoderen y sobre todo para que Keiko pierda fuerza. Hay un antifujimorismo cerrado y cerril. ¿Qué le parece? Bueno, son 21 años de persecución. 21 años de persecución al hombre que ganó la guerra. Que le estaba pescando cuando agarraron a Abimael. Él tuvo la decisión y apoyó la guerra, porque fue una guerra. Sendero estaba ya listo. Yo estaba una vez entrando a Lima por la avenida Mancocapa y se agarraban a balazos delante de la gente. Sendero estaba ya rodeando Lima. Muy bien, la ganó y ese es su pecado de haber ganado. Y otro ejemplo, a los militares que lucharon y ganaron la guerra, con las rondas, con los comités, los han perseguido a la mala. Hemos visto que la operación Chavín de Huántar, que es un éxito internacional de recuperación de rehenes, la han mancillado y les abrieron proceso a la mala. Entonces, lo que estamos viendo, lo que se ha hecho con Fujimori, que va a morir como leía en la cárcel, porque le inventaron rapto, ¿no? A Dyer y a Gorriti. Estaban suspendidas las garantías, se le detuvo y se le llevó al Pentágono. Pero han hecho toda una telenovela. Muy bien. Hoy día, Keiko es la heredera, mal que bien, digan lo que digan, ella es la heredera de ese hombre que ganó y puso, no solamente le ganó la guerra al terrorismo, sino puso las finanzas en azul. No, pero robó. Hablaron de las barras de oro. Bueno, cuando uno ve lo que es los informes del Banco Central de Reserva, en el primer gobierno de Alan García no quedaron ni siquiera las condecoraciones de oro. Todo barrieron. No había reserva, no había barra de oro. Se la llevaron todas. Cuando dicen los millones, los cerros de dinero, sí, eso salía de los presupuestos de las Fuerzas Armadas y de los ministerios que se repartían. ¿Cuánto se robaron en esa época? 10, 100, 200, 300 millones de dólares. Cuando vemos lo que se han robado del 2000 a la fecha, en el boom de los precios internacionales del cobre y de los minerales, es inaudito. No se puede comparar, pero el culpable es el chino. Ese es el antifujimorismo.
Sí, que ha tenido éxito. Efectivamente, usted recordará que se hizo la marcha de los 4 suyos y financiado por un gángster internacional. Gran especulador Soros. Y estaba al frente de esa marcha justamente una persona que usted acaba de mencionar, Gorriti. Gorriti. ¿No? ¿Qué habrá dicho Gorriti después de que el señor Toledo fue acusado de apoderarse de $30 millones? No dijo ni chus ni mus. Pero continuemos con el análisis del momento político. Doctor Ibaceta, ¿usted cree que estas 4 personas de las que hemos hablado son las que van a decidir la presidencia de la República o van a hacer caso a los votos de los electores peruanos? A ver, voy a hacer un comentario previo. Fujimori sí puede salir en libertad, porque Sendero quiere una declaración de paz. Ellos le llaman la solución final a los problemas de la guerra. Y eso lo van a lograr con una constituyente que se va a materializar con una amnistía. Porque lo que ellos dicen, se van nuestros líderes, nos vamos todos y se van todos ustedes también. Ahora, no sabemos cuál va a ser el peso y contrapeso. De repente se van ellos y lo siguen persiguiendo a los otros, pero creo que para dar una nueva imagen se irían todos. Pues, quieren que se vayan los militares, se va Fujimori, se va Abimael Guzmán y todos quedarían en paz. La cuestión es de qué paz estaríamos hablando. Ahora, siempre el Jurado Nacional de Elecciones ha dirigido los procesos eleccionarios. Nosotros hemos señalado, hay un problema con los 4, que ya lo hemos tocado aquí en el programa y también en otros programas. El tema del Colegio de Abogados de Lima y su representante. Hace 2 años que se frustró la elección de la nueva directiva del Colegio de Abogados de Lima y por lo tanto la elección del representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, para completar los 5. Y si vemos, recordamos lo que hemos hablado, la Junta Nacional de Justicia, el Controla Suprema, entonces podríamos entender la conformación actual del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Dónde está el problema, Julián? ¿Recuerdas cuando iniciamos la charla? Yo dije que estábamos en guerra, había que leer a Sun Tzu, y toda la izquierda de la que estamos hablando vio despejado el escenario, el marco normativo y el procedimiento. Y dijo, yo tomo esto porque no hay periodo de prueba, no hay etapa de prueba, y se va a convalidar, esto va a quedar legalizado de hecho. Y se han surgido situaciones de nulidades absolutas, pero que no están previstas en la ley. Entonces, al no estar previstas en la ley, los 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones se encuentran ante vacíos normativos que tienen que llenar con principios. ese es el problema. Principios de derecho. Pero creo que no saben manejar bien el tema de principios generales de derecho para tomar decisiones, y por eso van por un camino y después retornan, dicen, se desdicen y están generando mayor confusión. En el derecho, si no está previsto, la Constitución dice que el juez no puede dejar de administrar justicia. ¿Eso qué quiere decir? No puede dejar de resolver los conflictos que se te van presentando por deficiencia o falta de legislación. En ese caso aplica los principios generales. Si hay una nulidad absoluta, eso no se convalida por nada. Y tienes que actuar de oficio. No porque te lo pida alguien. Si tú estás en un proceso y hay una nulidad que te afecta y afecta al proceso, entonces no es necesario que tú lo pidas. El juez está en la obligación de anularlo.
Y si las partes no se dan cuenta y se va al superior, con una apelación, con una impugnación, el superior revisa y dice, no, esto es nulo, acá ha faltado integrar a un tercero, o aquí se ha falseado y tú no has investigado bien esto. Te declara la nulidad porque no es convalidable. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Creo que este Jurado Nacional de Elecciones está buscando la salida más fácil. No está en la ley. Aplicamos el principio de preclusión, que aquella etapa que ya has pasado ya no la puedes retornar. No la puedes retornar si es que es válida. Pero si no es válida y hay nulidades, tienes que retornar. Y entonces ellos dicen, pero el plazo para cumplir mi objetivo se me vence. Pero a mí qué me importa que tu plazo se te venza, porque tú no puedes convalidar la ilegalidad. O sea, tú me vas a legalizar lo ilícito. Eso es lo que está quedando en el ambiente. Que todo el mundo ve que se ha falsificado firmas, que al menos eso es lo que corre, que se ha suplantado personas, no que hay muertos que han resucitado, y sin embargo no importa. Como no has impugnado eso, bueno, no hay que verlo, pues ya pasó. Así no funcionan las cosas, porque el interés público para la existencia del país es que la voluntad popular sea válida para que el representante del pueblo sea legítimo. Si no, nadie le va a reconocer autoridad. Bueno, aquí hay una frase muy interesante, así no juega Perú. Así es. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro amigo acerca de si se puede convalidar la ilegalidad, porque todos hemos visto cómo se ha falseado a la verdad, cómo se han manipulado las elecciones, y estamos en camino a convalidar la ilegalidad. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, siguiendo el razonamiento de Marcos, que es un señor juez, no se puede. El problema acá son los tiempos. La ciudadanía se va encrespando, la calle se va calentando, porque la clase media va a seguir protestando. Lo que no estaba en el programa, en el libreto de Cerrón. La clase media va a seguir protestando. ¿Cuál es la salida? Porque en términos legal van a apelar. Si tú me anulas una acta que es válida, voy a apelar. Estoy en mi derecho de apelar, pero eso tiene tiempos. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál podría ser la salida? ¿Llamar a unas nuevas elecciones? ¿Se atrevería el Jurado Nacional a llamar no segunda vuelta, una tercera vuelta con los mismos candidatos? Porque, como dice Marcos, va a seguir llegando la gente de provincia, van a seguir llegando los ronderos, la gente de Lima va a salir a defender lo que le ha costado sus ahorros, su tiempo, sus trabajos. ¿Por qué me van a agarrar mi plata de las AFP? ¿Por qué? Es mi trabajo. Porque la ONP no tiene medio, es el bolsillo del Estado. La reserva, el Banco Central Reserva, la pueden hacer puré. Entonces, se va encrespando la calle, y lo que hemos visto en noviembre acá, inclusive fomentado por banqueros. El CEO del Banco de Crédito está en la calle fomentando esa marcha contra Merino, que se empleó el mismo procedimiento para el señor Sagasti. Entonces, los peruanos y los limeños están, y no solamente los limeños, el Perú está fraccionado, y el tiempo es un enemigo de la salida. Doctor Ibaceta,
Efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones se ha impuesto un tiempo para apelar, ¿no? Y creo que esto era de 3 días. Y si no está dentro de ese tiempo, no es válida la apelación. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Bueno, esa es la forma, ¿no? Eso es lo formal. El asunto es que no sabemos qué es verdad y qué es mentira, porque los medios de comunicación oficiales nos dicen una cosa, en las redes tenemos otra información, y nos hemos dado cuenta que en las redes a veces se dice la verdad, que ocultan los medios de información masiva. Yo no sé. El problema es que si lo vemos formalmente, entonces tienes el plazo para apelar, no has apelado, pues. Y si eso te perjudica individualmente, es tu interés individual el perjudicado, pero tú tenías tu carga se llama eso. Si no impugnaste, pierdes. Pero acá estamos hablando no del interés de Fuerza Popular, no del interés de la señora Fujimori o del señor Castillo. Estamos hablando del interés del Perú, de la población peruana, que quiere que su voto se respete dentro de un proceso válido, y que si hay tantas irregularidades que nos demuestran que hay vicios insalvables, para mí, por ejemplo, la suplantación de personas, poner una huella digital que no le corresponde, ni la firma, ni la huella, y eso es fácil de verificar, hacer una revisión rápida de las observaciones que hizo la OMPE también, porque se está cuestionando eso, que la OMPE observó para favorecer al otro grupo. No estamos jugando entonces con el interés del fujimorismo o el interés del señor Castillo, estamos jugando con el interés de todo el Perú, de la población peruana. Eso no se puede permitir, porque entonces ya no hay institucionalidad, sino que la gente va a votar haciendo uso de su poder, porque el poder emana del pueblo, haciendo uso de su poder, y su poder es neutralizado por 4 vivos que están en las instituciones. Me parece intolerable esa hipótesis, ¿eh? Pregunta para el doctor electo Ceballos. Hay vicios insalvables, todos los hemos escuchado y hasta los hemos visto. Anoche hubo una exposición muy interesante de la doctora Lourdes Flores, que con su dinero ha buscado información correcta, ha analizado las actas y ha encontrado pues lo que el doctor acaba de decir, vicios insalvables. Y don electo tiene una propuesta, que es convocar a nuevas elecciones. Vamos a escucharlo dentro de unos instantes. ¿Has oído hablar de exportación o importación o sobre denominación de origen? ¿De los socios comerciales que Perú tiene? ¿Te interesa exportar productos no tradicionales o ser parte de una cadena de suministro? Soy Gloria Ramírez, profesional en comercio exterior, y he venido a despertar ese bichito exportador que llevas dentro. Y si eres de los que perseveran, este programa es para ti. Todos los martes a las 9 de la noche te invito a mi programa informativo en positivo Persevera Empresarial. Aquí, en Onda Digital, señal abierta, Lima 18.4 y Cable Más, canal 791. Y sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También en mi página Persevera Empresarial Perú. Comparte nuestro link con familiares y amigos, incluso en el extranjero. Que todos sepan que no estás solo en tu emprendimiento. Nosotros estamos contigo. Ya sabes, los martes a las 9 de la noche en Onda Digital 18.4.
Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Este y todos los viernes regresa La Firme con Coqui Bar por la gran señal de Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Onda Digital Perú y en Facebook como Onda Digital Perú. Ya lo saben, todos los viernes a las 7 de la noche tienen una cita con nosotros en La Firme con Coqui Bar, el retorno. Está usted en contraste. Habíamos formulado una pregunta para el doctor electo Ceballos en torno a la salida. ¿Cuál es la salida de esta crisis política del momento? Y él había propuesto nuevas elecciones. ¿Se justifican, doctor? Bueno, el impasse está. Cada minuto que pasa salen nuevas actas que demuestran que ha habido un fraude. El fraude continúa. La calle se va poniendo más caliente. Vamos a esperar un enfrentamiento entre comunistas y defensores versus defensores de la democracia, porque como muy bien dice el doctor Marcos Ibaceta, esto no es ya Keiko o Fuerza Popular, es democracia versus comunismo del señor Cerrón. Entonces, tratando de superar este impasse, porque esto ya es conocido internacionalmente, está a la mano del Foro de Sao Paulo, hoy día Puebla, plata de Soros, plata de ciertos banqueros, que en la manifestación de noviembre lo vimos, al CEO del Banco de Crédito, alentando la manifestación. Entonces, una salida, creo yo, puede ser que esté equivocado, puede ser que indudablemente no está contemplado en la ley electoral, pero tenemos que darle una salida. No nos podemos quedar de brazos cruzados a que se derrame sangre, porque esto, como va, el tiempo que van a demorar entre apelaciones, nuevas apelaciones, por más que le hayan dado 3 días, esto no se acaba en 3 días. Tengo entendido que las 800 actas que la señora Fujimori ha metido al Jurado Nacional de Elecciones para invalidar actas de Castillo de Lápiz están ingresadas. Esos son como 200.000 o 300.000 votos. Se van a tener que revisar. Y en 3 días no lo van a hacer. Doctor Ibaceta, ya estamos más o menos a 15, 20 minutos de terminar el programa y quisiéramos preguntarle cómo ve usted la salida a esta crisis. ¿Cuál es su propuesta en todo caso? Es complicado, tu propuesta, electo, es interesante pero inviable. Inviable, ¿no? Inviable, sí, porque no se van a atrever. El Jurado Nacional de Elecciones no se va a atrever, y menos cuando tenemos al comunismo disfrazado de socialismo, allí a un paso de tomar el poder. A un paso del poder.
Y es más, hemos estado escuchando al representante, al asesor legal de Perú Libre, ¿no? Decir que no son 800 ni 900, que solamente admitieron 100 y tantas... 120 y solamente quedarían 50 por resolver, y con eso cerró el tema. Ahora, si cierran el tema de esa manera y siguen apareciendo actas y sigue la investigación y sigue el escándalo, bueno, yo no encuentro salida, porque va a haber violencia, o en todo caso, si gana Perú Libre, va a soportar hasta que se agoten y después va a ir sometiendo. Porque eso es lo que hizo Hugo Chávez, ¿no? Empezó a corromper a los comandos de las Fuerzas Armadas, de la policía, empezó a tener su propio fiscal, que después se arrepintió, se fue, se escapó y desapareció del mapa. Y siguen teniendo su Congreso, y para que parezca democrático tienen su oposición, pero hacen lo que les da la gana. Todo a su medida. Todo sí. A su medida. Sí. Entonces yo no veo la forma. No encuentro, en este momento no encuentro una solución, porque me van a decir, ¿se cumplieron las reglas? Van a decir, sí, pues formalmente se cumplieron las reglas. Entonces, formalmente, ¿quién ganó? Ganó fulano. Entonces le podemos discutir ya que tenga el poder. Pero ¿cómo va a tener el poder si tengo esto que lo ilegitima? No, pero se ha cumplido todo, pues. Entonces, como siempre se ha dicho en el Perú, ¿no? El hecho consumado es el que vale. El que vale. Bueno, ¿qué dice usted, doctor? El hecho consumado es el que vale. Sí, la historia lo dice. Esa es la historia nuestra. Por eso el resentimiento de la clase media y del pueblo. Ahora, puede haber otra salida, que la van a proponer seguro los rojos. Llamar al acuerdo nacional, que no sirve para nada. Nunca sirvió, pero ahí está. O van a llamar al arzobispado de Lima, un rojo, o al cardenal Barreto, para que haga jurar a la señora Keiko otra vez al frente a la bandera, humillarla. No, esto sé que no está contemplado en la ley electoral una nueva ronda, pero esos 4 señores no nos van a imponer un presidente o una presidenta. ¿Qué dice usted, doctor? No, yo quiero saber. Es bien difícil la salida, ¿no? Yo quiero saber qué dices tú. Bueno, yo he pasado muchos gobiernos en el Perú desde la época anterior a Odría, con Bustamante y Rivero. Desde Bustamante y Rivero hasta la actualidad habrán pasado pues unos 20 presidentes diferentes, ¿no? Unos de derecha, otros de izquierda, otros de centro, unos pusilánimes, otros medios rojetes. Y el Perú es más grande que sus problemas, ¿no? Y hemos pasado todos esos presidentes, algunos perniciosos obviamente, y otros de sólida estructura, como el caso de Odría, que manejaba pues al país con guante de hierro, ¿no? Mano de hierro. Entonces el APRA estaba prohibida, era un partido internacional en aquella época. El Partido Comunista también era un partido internacional. Entonces mucha gente fue a dar al panóptico. Al panóptico. A las cárceles. Otros dirigentes fueron deportados fuera del país, y algunos dieron con su humanidad en una cárcel de la selva, muy famosa ella, ¿no? De eso nos puede hablar el doctor el doctor Ibaceta, el CEPA.
De tal manera que hubo un tiempo de tranquilidad porque a todos los revoltosos los botaron fuera del país, sí, o los botaron a la selva o al frontón. Entonces hubo un tiempo de aparente paz. Pero Odría también perdió al final los estribos y fue reemplazado. Estuvo 11 años, ¿no? Sí. 11 años. El onceño. 11 años estuvo Odría. Claro, muchos de los ciudadanos de a pie aplaudieron los gestos de Odría de construir colegios muy grandes, muy importantes, como las grandes unidades escolares de Lima, el Seguro Social, el Estadio Nacional, y un sinfín de obras que él remataba con esta frase: hechos, no palabras. Bien, pero también hemos pasado por gobiernos cuasi socialistas, como el caso de Velasco Alvarado, Juan Velasco Alvarado, que entregó toda la tierra de los grandes exportadores de la época en algodón, en caña de azúcar, etcétera, especialmente en los del norte. Intervino esas tierras y se las entregó a las cooperativas, y las cooperativas terminaron vendiendo su parte pequeña, por supuesto, de entre tantos cooperativistas, vendieron. O sea que no fueron, digamos, los artífices positivos de la reforma agraria. Por el contrario, empobrecieron al país recibiendo la tierra, las mejores tierras del país, lo mismo que en la sierra, ¿no? En la sierra también se produjo. Yo no sé si en la selva hubo reforma agraria, no, pero eso tiene que hablarlo ahora nuestro invitado. Bueno, después, ¿qué otro gobierno? Hubo un gobierno pusilánime, el caso de Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero se dejó ganar por las hordas apristas, y en esa época quien hacía una cola para comprar carbón, fíjese, carbón, tenía que exhibir primero su carnet del APRA, y si no, al final de la cola. Gobiernos como Fujimori, que ya le gustó el poder, estuvo primer round, segundo round, tercer round, y efectivamente eso no es permitido en una democracia. La democracia pues consiste en que cada cierto tiempo hay un cambio de gobierno. Te nombran para 5 años, pero no te nombran para 10 años. Y no puedes estar repitiendo a cada rato porque... No interpretas. Porque la interpretación auténtica dice que tú puedes ser gobernante. Eso ya pues linda en la delincuencia, digamos, ¿no? Y efectivamente, lamentablemente, el presidente Alberto Fujimori estuvo y está acusado de un montón de cosas, ¿no? Pero en cuanto a que él derrotó al terrorismo, yo creo que sí. Y esa es una de las venganzas de hoy día. La venganza de los socialistas, comunistas, terroristas, de todos los pelajes, contra el fujimorismo. ¿Quién les ganó a los terroristas? Fujimori. Esa es una venganza que se está dando hoy día. Lamentablemente la clase política no supo apreciar de que los terroristas estaban infiltrando en todas las instituciones, ¿no? No pudieron formar un partido político, pero sí se infiltraron en muchas instituciones y hasta ahora están infiltrados en esas instituciones. Por eso es que creo que estas elecciones han sido manipuladas y habría que buscarle una salida decorosa dentro de las normas legales y dentro del espíritu democrático.
Doctor. Sí, yo creo que la gran lección que tenemos que aprender de la historia es que ninguna dictadura, un totalitarismo, se queda para siempre, tiene plazo. Tú, Julián, has hecho referencia a varios gobiernos. Por lo que hemos leído, el gobierno de Leguía, oncenio de Leguía, fue popular al inicio. Tuvo mucho respaldo popular y quiso perpetuarse en el poder porque empiezan a sentirse los elegidos, ¿no? Los divos y los únicos que pueden hacer los cambios. Odría hizo oncenio. Y también cayó y no solamente envió a los opositores comunistas al frontón, no, a Belaúnde también lo mandaron al frontón, ¿no? Y que Belaúnde se tiró al mar, no sé, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces has hablado del panóptico, a los chicos hay que recordarles que lean el Sexto de José María Arguedas, porque el panóptico no es el Sexto que está en la avenida Bolivia. El panóptico, sí, pues el Sexto era toda la cuadra donde está el Sheraton y los más grandes centros comerciales que están por ahí. Centro cívico. El centro cívico, ese era el panóptico donde fusilaron a más de uno, creo. A varios, sí. Bueno, y tenemos casi el oncenio de Fujimori también. Claro. Así es. ¿No? El oncenio de Velasco casi cumplió 11 años también, porque creo que llegó a los 80, el gobierno militar. Del gobierno militar, no de Velasco. No, el gobierno militar. A Velasco le dieron un golpe. Sí, pero el gobierno militar, pues, dictadura. Eso en lo nacional. Pero en lo internacional, vean Rusia, que parecía intocable, invulnerable, se cayó el muro de Berlín, se acabó. Se acabó y vino la gran crisis. Lean a Gorbachev, ¿no? Entonces, no apostemos por totalitarismos que nos dan beneficios de corto plazo. Apostemos por la democracia, la libertad y ojalá que este comunismo no llegue al poder y si llega realmente sea un socialismo al estilo Mujica, porque quien llegue al poder en estas condiciones va a tener que ser autoritario. Y como Julián ha mencionado todas las cárceles se van a llenar porque el que se enfrenta a un gobierno autoritario termina en la cárcel. Bien, doctor electo, su despedida, ya estamos en la hora. Sí, Julián, yo tengo marcado, terminé el colegio en 1961, Colegio Recoleta, venían las elecciones, quien la ganó fue Víctor Raúl Ayala Torre. Los militares no aceptaron, ganó las elecciones, pero según la ley tenía que haber una diferencia de no sé cuántos votos y no la logró. Golpe, la JAN, Pérez Godoy, Lindley, entran y al año llaman a elecciones y la gana el señor Belaúnde, que se había ido a Arequipa a levantar los adoquines. ¿Queremos eso? Por eso yo digo, una salida podría ser, que no está contemplada en la ley, una tercera vuelta. Muy bien, bueno, estaremos con ustedes el próximo lunes. Y ya saben que tenemos como comentarista al doctor electo Ceballos, al doctor Marcos Ibaceta, y quien les habla, Julián Cortés. Sí, pero parece que vamos a tener nuevos integrantes y va a ser rotatorio. Así que muy bien, muy interesante. Me parece muy bien, acá somos democráticos. Gracias. Hasta el próximo lunes con todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.